La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Empezamos el programa número 334 del Derecho y al Revés. Marta, no me digas que estás aburrida. No. Estaba disfrutando lo que decía la locutora, sobre todo cuando decía Borges te espera en Radio Cultura. Ay, me encanta. Pero deberíamos agregar que también en Radio Cultura te esperan Alejandro Drukarov, Mercedes Jones, Carlos March y Marta Ollanarte en este programa del Derecho y al Revés. Pero muy bien, tal cual, equipo completo. Aquí estamos, Fede Politi arreglando los detalles, sacando las fotos. Está Leo Justi operando como siempre. Un placer acompañarlos. En una semana, bueno, ya es que como que es difícil no repetirse, ¿no? Con el nivel de dinamismo y de complejidad de las situaciones que vivimos en la Argentina cada día, cada minuto, y cuando uno hace un programa semanal resulta que mira para atrás y dice, a ver, momentito, lo del martes es viejo, tenemos que tomar, no, lo del miércoles también pasó hace mucho, el jueves, pero en realidad acaba de pasar otra cosa. Bueno, en estos días, hace 48 horas, si mal no recuerdo, conocimos una noticia sumamente triste, el nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que dirige nuestro amigo Agustín Salvia, y como siempre lo destacamos, se trata posiblemente del organismo dedicado a estas mediciones de la deuda social, de la pobreza, de la indigencia, más serio que haya habido en la Argentina desde que existe, más de 20 años, porque no le importó jamás al observatorio quién gobernaba para plantear las cifras. Yo simplemente las menciono y charlemos un poco nosotros. La pobreza en la Argentina en septiembre del 23 era del 44,7% de la población. En diciembre del 23, digo para los que no se olviden los muchachos que gobernaron hasta diciembre, ¿no? Entre septiembre y diciembre pasó del 44,7 a casi 4 puntos, 49,5. Pero con el brutal nivel de inflación de los últimos meses, en enero pasó de 49,5 a 57,4%. ¡Wow! Permitime traducir esos porcentajes en números de personas. Esto significa en este momento 27 millones de personas que son pobres. ¡Qué bárbaro! Y 7 millones de personas, entre ellos y la mayoría niños, que son indigentes, es decir, no les alcanza para comer 2 veces por día. Tremendo, sin palabras. Hambre en Argentina es un tema que parece un oxímoron. Nunca uno se imaginó que en un país con el nivel de producción de comida y de alimentos tenga una realidad como la que estamos viviendo, pero se agrega además que hay denuncias, creo que vos, Marta, también en el programa pasado hiciste algún comentario respecto de que no llegan los insumos a los comedores, por ejemplo. Y eso es terrorífico porque es una realidad concreta en algunos barrios. Bueno, sí, y lo inquietante de esto, que no hay nuevas noticias, es tan acelerado el movimiento de las cosas, de la política, etcétera, que hay cuestiones que son sumamente importantes y que quedan ahí en el aire. Por ejemplo, esto que vos mencionás, Mercedes, porque habíamos hablado de que había algunos comedores que se organizaban
con vecinos, con algunas organizaciones no gubernamentales de determinados barrios, y que estaban comprando medicamentos de desecho en los supermercados, es decir, vencidos, etcétera, y que ni siquiera sí les alcanzaba, y a veces la cena era un té. ¡Qué horror! Un té. Charlie. Pero no supimos más de eso. Sería bueno tratar de investigar qué está pasando, porque supuestamente estaban en etapa de diagnóstico. El diagnóstico supongo que ya lo habrán hecho, pero mientras tanto los chicos y los grandes tienen que comer. Tal cual. Charlie. Sí, ya que tenemos un invitado economista en un ratito, estaría bueno preguntarle esto, ¿no? Decir, cómo ajustar la macro para que el impacto en lo micro sea lo menos posible, sobre todo en los segmentos más vulnerados de la sociedad. Sí, ahora yo agregaría, ¿no? Es muy, muy curioso. El gobierno festejó en estos días, y esa es la palabra, festejó, el presidente habló de festejo, haber alcanzado en enero superávit fiscal y superávit financiero, es decir, haber alcanzado que lo que el Estado gastó fuera menos que lo que el Estado ingresó. Ahora, queda bastante claro, no lo han dicho economistas de la oposición, ni vinculados al kirchnerismo, ni vinculados a la izquierda, no, lo ha dicho, por ejemplo, Carlos Rodríguez, que pudo haber sido jefe de gabinete de asesores de Javier Milei, de hecho, estuvo vinculado a él durante la campaña electoral, que fue jefe de gabinete de economía en la época del presidente Menem. Carlos Rodríguez dijo que esto era insostenible y que esto era un ajuste ficticio pagado justamente en buena medida, por ejemplo, con las jubilaciones. Daniel Fernández Canedo en Clarín dice lo mismo. ¿Quién paga el ajuste? ¿Quiénes son y serán los beneficiarios? Es decir, a mí lo que me preocupa, Marta, volviendo a lo tuyo, que vos lo venís diciendo hace por lo menos desde principios de este año, que de repente hay que festejar el superávit positivo y no hay ninguna preocupación ni respuesta porque falte la comida en los comedores o aumente de 49 a 57 en un mes la pobreza, que aumenta por un problema simplemente estadístico. Aumentan los precios y no aumentan los ingresos. Es así de fácil, ¿no? Y sí, bueno, pero esos números, así dicho, de 49 a 57 pueden parecer intrascendentes. Lo que importa son los millones de personas que eso implica. Y bueno, Agustín Salvia dijo, o el observatorio dice en este informe, que probablemente febrero va a dar resultados más complejos, porque como no hubo ajuste salarial en enero y bueno, el tema de la devaluación, el aumento de la inflación, etcétera, probablemente febrero sea más complicado. Pero yo, y como siempre lo hacemos en este programa, nos tomamos de aquello que implica esperanza. Y si Agustín Salvia lo dice, yo lo creo. Agustín dice, de esta crisis vamos a salir mejores. Sí. Bueno, pero ahí hay una cuestión que para mí no podemos obviar, que es la reacción, por ejemplo, de Cristina Kirchner ante los datos de la pobreza de la UCA, que dijo: están jugando con la mesa de los argentinos, con el eterno resplandor de una mente sin memoria. Yo no puedo creer que tengan, claro, el tupé de hacer ese tipo de comentarios, y ha habido una serie de papers, ¿no? De Cristina, de Guzmán, de Culfas, explicando cuestiones de alto nivel económico y por qué no se están haciendo las cosas bien en este momento, obviando años de una gestión desastrosa. Y sabés por ahí, Mercedes, ¿sabés qué se podría estar preguntando la expresidenta y ex vicepresidenta? Quizás con motivo de su cumpleaños, que es en el día de hoy, podría estarse preguntando: ¿y por qué habrá aterrizado semejante gobierno en la Argentina? ¿Qué cosa? Debe ser o una maldición por ahí de las famosas fuerzas del cielo, o debe ser un accidente de marcianos que vinieron. No tendrá nada que ver con mis gobiernos, ¿no? Posiblemente no será una consecuencia de cómo goberné yo como presidenta o como vice.
Bueno, hay un documento de 33 páginas que intenta explicarlo. Yo no sé si vos lo leíste todo, Alejandro. Seguramente Charlie lo leyó. No, Sí, lo leímos. A ver, ¿vos lo leíste, Charlie? no lo leí, pero a mí me parece que es clave también poder pensar un poquitito sobre los factores de la inequidad estructural, ¿no?, que se generan y que van más allá de los gobiernos o son profundizados por las distintas gestiones, lamentablemente. Entonces, estos factores que tienen que ver con la falta, por ejemplo, de bienes públicos de calidad, ¿no?, que impactan directamente en los sectores vulnerables, la falta de acceso a oportunidades a través de la degradación de la educación pública, la falta de organización comunitaria en los sectores vulnerables, hoy reemplazados por punteros políticos o dealers de la droga, aquellos líderes sociales que articulan a la sociedad civil en los sectores vulnerables. Entonces, esta serie de factores estructurales tienen que ser combatidos por el Estado, no pueden ser combatidos ni por la empresa, obviamente, ni por la sociedad civil. Entonces, es clave que los gobiernos encaren políticas públicas para dar vuelta estas condiciones nefastas de los elementos que generan la inequidad estructural. Y es lo que viene ocurriendo. Son gobiernos que no abordan este tema, abordan políticas para atender pobreza individual. Y así no se puede solucionar nunca. Tenemos un problemita, Charlie, con eso, que como vos decís, en estas circunstancias, ante estos hechos, el Estado tiene que tener un rol preponderante, y que es lo que siempre ha fallado. Pero el actual presidente ha dicho en Roma que aborrece el Estado. El jefe de Estado ha dicho que aborrece el Estado. Estas son cosas, no sé qué piensan ustedes, muy esquizofrénicas, ¿no? Marta, esta semana ratificó: el Estado es una organización criminal donde los tipos, vaya a saber uno quiénes son los tipos, se pusieron de acuerdo para robarle a la gente. El Estado es peor que un ladrón vulgar. Y sí, es difícil. Es decir, este es un poco el problema. Yo creo que tenemos que salir, como bien decía Charlie, del lamento, de la desesperación, de la angustia, incluso de la bronca, para pensar en alternativas, porque llegamos hasta acá justamente y sin ninguna duda por la falta de alternativas, ¿no? Me das pie, Alejandro, para mencionar un artículo de hoy de nuestra amiga Lourdes Puente, la directora de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA, que salió en Perfil y se llama Tiempo de Valientes. Y por supuesto dice que en el mundo hay incertidumbre, desconfianza, crisis de los estados, de los sistemas de representatividad, desigualdades, etcétera. Y entonces, de alguna manera, nos interpela a todos a pensar de nuevo, a pensar en menos autoridad, más comunidad, y dice algo que me parece muy interesante para repetir, porque pega en la gente. No es solo con Messi, no es solo con Scaloni, no es solo con el Dibu, es con todos, o no será. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Marta, hoy en la previa, cuando hablábamos de esto, justamente del artículo de Lourdes, que es muy recomendable y que justamente convoca al trabajo conjunto, a pensar en positivo, pero a ir hacia adelante, el tema de siempre, ¿no? Que cada vez queda más claro que sin acuerdos, que sin políticas de Estado, lo hemos dicho 1000 veces en el programa, pero vos mencionabas, y con mucha razón, que había un valiente que volvió para morir de alguna manera a su tierra, ¿no? Y que esta semana falleció. ¿Por qué no le contás un poco a la audiencia? La audiencia lo sabe, pero yo hablaría un poquito. Sí, ahí estamos hablando de Navalny. De Navalny, tal cual. Navalny, un abogado ruso que ha dedicado su vida a tratar de construir democracia, que ha trabajado contra la corrupción, que fue no hace mucho tiempo en un vuelo que realizaba, en un vuelo de línea, fue envenenado. A partir de ahí tuvo que ser tratado en Alemania, y volvió
volvió a Rusia, por supuesto fue arrestado, fue llevado a las cárceles que hay en Siberia, donde hoy leí que hay varios millones de personas allí. 1 millón, casi 2 millones de personas que están ahí en esos reductos, que son en realidad, decía un artículo, maquinarias de tortura legalizada. Y bueno, allí hace 2 días murió, dicen, de muerte súbita. Bueno, cada uno puede imaginarse qué es lo que significa esa muerte súbita en esos lugares donde impera la tortura. Pero hay personas. Pero además, que, Marta, la doctora de él planteó envenenamiento. Es decir, que desde el punto de vista concreto, eso. La perdimos, me parece, a Mercedes. Bueno, yo sigo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar de este tema, porque el mundo entero necesita de estos personajes, como dice Lourdes Puente, de estos valientes, ¿no? En cada sociedad es importante juntar valientes. No es necesario ser temerario, sí valiente para enfrentar aquello que está mal y tratar de modificarlo para el bienestar de todos, ¿no? Vos sabés que yo ahí agregaría, Marcelo de Jesús nos hablaba de esto en la semana pasada. Es muy interesante y sobre todo viendo cómo se van desencadenando los acontecimientos y recordando las tragedias que vivió la humanidad, está bueno pensar en preverlas, ¿no? El candidato Donald Trump a ser reelecto, porque tuvo en el periodo anterior ya su cargo de presidente de los Estados Unidos, ha dicho claramente que él se va a desentender por completo de las cuestiones en Europa, y dio a entender, porque además siempre mantuvo una gran relación con Putin, este mismo personaje que, como decía Marta, tiene casi 2 millones de personas en campos prácticamente de tortura, ahí en Alaska, en Siberia, en zonas realmente terribles para vivir, muy, muy frías. Es Trump quien le abre las puertas, ¿no? Y vale la pena mencionar de paso también una noticia que pasó casi desapercibida en los medios argentinos esta semana, apenas se mencionó. Donald Trump acaba de ser condenado en los Estados Unidos a pagar 353 millones de dólares de multa por falsificación de sus estados contables, para conseguir mejores condiciones en préstamos bancarios. Es decir, en la Argentina se lo llamaría un ladri, vulgarmente, digamos, ¿no? Claro, pero también dicen que no se sabe si eso lo hizo con dinero propio, con dinero de donantes, etcétera. Lo real es lo que vos decís. Acá se lo llamaría en cualquier otro lugar un ladri, pero ese ladri tiene enormes posibilidades de ser el próximo presidente de Estados Unidos. Sí, sin duda, y por eso también creo que tendrían que preguntarse o el actual gobierno de los Estados Unidos o los gobiernos anteriores, cómo puede ser que semejante personaje, que además está acusado de intentos de golpe de Estado, de violar todas las normas de la Constitución de los Estados Unidos, pueda estar encabezando las encuestas y siendo muy, por mucho margen, el candidato predilecto de su partido, ¿no? Pero bueno, era un tema que sacamos colateralmente. Marta, vos ibas a presentar, a recomendar un libro, que es esa partecita tan linda de nuestro programa. Sí, y además vamos a apurarnos porque como este es un programa de radio que se ve, acabo de ver que ingresó nuestro invitado. Así es. Yo les quiero decir, yo estoy en Uruguay, aprovechando para leer. Soy buena lectora, pero estoy leyendo el doble, el triple, y entonces devoro un libro tras otro. Este es uno que es de Chul Han, que es el filósofo surcoreano,
que dice que es uno de los filósofos, dicen que es uno de los filósofos más leídos en este momento del mundo. Y este libro, que lo muestro, no sé si se llega a ver, pero les cuento el título, se llama Las no cosas. Las no cosas. Y entonces él dice, y está referido, por supuesto, imagínense, la no cosa es la información, lo digital, habla de, en una época de la humanidad, lo más importante quizá para construir cosas eran las manos, y ahora son los dedos, ¿no? Eso como detalle de color. Y dice, los medios digitales sustituyen a la memoria, sin violencia ni demasiado esfuerzo. La información falsea los acontecimientos, se nutre del estímulo de la sorpresa. Pero no dura mucho. Rápidamente sentimos la necesidad de nuevos estímulos y seguimos con los dedos, ¿no? Como cazadores de información, nos volvemos ciegos ante las cosas silenciosas y discretas, incluso las habituales, las menudas y las comunes, que no nos estimulan, pero nos anclan en el ser. Interesantísimo. Bueno, lo recomendamos entonces. ¿El título lo recordás? Las no cosas, editorial Taurus. Buenísimo. Bueno, como vos bien dijiste, nuestro invitado está aquí, lo cual realmente me marca una reflexión. Yo como padre de economista que soy, nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Salá, que es economista, estoy un poco asombrado porque la puntualidad no es la mejor virtud de los economistas. Y Juan Carlos fue muy, muy puntual. Tan puntual que llegó unos minutos antes. Así que le damos la bienvenida. Ya vamos a conversar con él. Un placer tenerlo. Había un tema que anunciamos nosotros en nuestro temario antes de ir a una breve pausa musical que, como bien recordabas, Marta, en la previa tiene que ver justamente con este tema, y nos propusimos cómo enfrentar la descalificación y la agresión política para construir un clima de conversación constructiva. Tema que también es un tema histórico del programa, que siempre lo tratamos, pero por supuesto estábamos hablando de agresiones y descalificaciones que lamentablemente han provenido de parte del presidente de la Nación en particular, hacia periodistas, Luisa Corradini, Elisabetta Piqué, Silvia Mercado, María O'Donnell, artistas como Lari Espósito, María Becerra, pero hoy agregó también a Alejandro Borenstein porque no le gustó su habitual e irónico y muy divertido editorial de ayer en Clarín. Yo debo decir que no puedo desayunar los domingos sin leer, mientras consumo un cafecito, sin leer la columna de Alejandro Borenstein. Tal cual. Y lo único que le pedía Alejandro, o Tatito, como le decimos muchos, recordando con todo el cariño que inspira a su padre, la memoria de su padre, Tato Bores, es decir, calma, Javier, le decía, tranquilo, qué necesidad, con esa desproporción de poder que hay entre el presidente de la Nación, comandante de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, y ciudadanos comunes, de a pie. Bueno, hoy se le ocurrió que Alejandro Borenstein era el responsable de que le tosieran en los debates presidenciales. Eso dijo el presidente por tuit. Sí, no, yo fui vocero. Por eso, del debate presidencial anterior. Alejandro Borenstein es uno de los productores en el marco de COPIT, que es, ¿no?, la asociación que reúne a los productores, y es de un rigor profesional impecable. Además, realmente de subestimar a las personas que van al debate, que una persona pueda organizar, ¿no? Perdón, tosidos colectivos, porque tampoco dice Milei que cuando Sergio Massa dijo que no era amigo de ningún empresario, se le rió todo el auditorio, digamos, y eso no lo dice, y eso tampoco lo puede organizar Alejandro Borenstein. Entonces, la verdad que hay declaraciones que hacen daño, ¿no? Entonces, y más si se hacen desde un rol como el de presidente. Entonces, tenemos como una lógica de votar gente dañina, ¿no? Y terminamos como sociedad naturalizando el daño, porque sí, Cristina hacía mucho daño, Milei hace mucho daño, ¿no? Porque instalar el debate presidencial en la sociedad costó muchísimo.
¿no? Entonces, denigrar un espacio donde se promueve el voto informado, etcétera, la verdad que es un acto dañino, más allá de que vos quieras criticar o no a una persona. Ni hablar, digo, cuando se acusa a músicos que han hecho fortuna con su carrera, con toda legitimidad, como el caso de Lali Espósito, y se le dice que vive del Estado porque cobra por actuar para el Estado. El presidente podría recordar que su novia ha actuado en decenas de recitales para el Estado y yo no creo que lo haya hecho gratis, pero bueno, no queríamos trillar tanto un tema. Dale, me Marta. parece que debemos terminar esta parte mencionando justamente el título de la nota de Alejandro Borenstein. Calma, Javi. Y recordamos también a una figura muy muy querida de la cultura argentina, y nos vamos a la pausa justamente con eso, Enrique Pinti, que nos hablaba de que siempre quedan los artistas. Por eso no le temo a las pasiones, ni a la vejez, ni a los psicoanalistas, ni a los fracasos, ni a las frustraciones, porque soy artista. Es de veras que no sé si bueno o malo, ni más ni mucho menos que humorista, que ha recibido elogios y algún palo, como todo artista. Y ustedes al venir me dan más fuerza, no habrá fantasma que se nos resista, ni crisis que nuestra senda tuerza, mientras ustedes cuiden sus artistas. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan la guerra, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas, pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas, quedan los artistas, quedan los artistas. Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Bueno, aquí estamos de vuelta emocionándonos. Perdón, yo me quedé aplaudiendo. Y lo bien que hiciste, porque vos sabés que le decía recién a Charlie, a Juan Carlos, cuando seleccioné la canción para el programa, la escuché completa y sentí lo mismo que había sentido la primera vez que la escuché hace tantos años, ¿no? Mucha emoción, y yo creo que los valores, los derechos, los principios, hay que defenderlos, como vos decías, Marta, lo mismo que hablábamos de Navalny, ¿no? Es decir, el tiempo que te toca, el lugar que te toca, pero hay cosas con las que no se juega. Es mucho lo que hemos pasado en la Argentina como para dejar que alegremente se puedan vulnerar estas cosas. Bueno, le decimos a la audiencia que le tenemos a Mercedes también, ¿no? Mercedes, te tenemos en línea. Sí, acá estoy encantada de haber recuperado el escucharlos y el poder participar de lo que sigue, que va a ser genial. Bueno, ahora en 20-25 minutos nos va a quedar absolutamente claro todo lo que pasa en materia económica en la Argentina. Juan Carlos Salac, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, es profesor titular de Economía Internacional en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, investigador principal de CONICET, egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, perdón, pero lo tenía que decir, para que me carguen, aunque sea ustedes. Bueno, es larguísimo, obviamente, el currículum, publicación de trabajos en revistas especializadas, nacionales y extranjeras muy importantes. Fue profesor también en San Andrés, en la Universidad de Columbia, en Michigan, y fue subsecretario de Inserción Internacional en Ministerio de Economía, ¿es? Producción de la Nación, tal cual. Presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior también, es decir, que tiene también una experiencia en el Estado. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer. Gracias a todos. Bueno, yo voy a empezar suave y fácil, ¿no? Yo te digo, la Argentina vive crisis económicas recurrentes hace décadas y se produjeron durante gobiernos de muy distinto signo. Padece además una de las inflaciones más altas del mundo. Vos, como especialista en desarrollo económico, economía internacional y organización industrial, ¿cómo ves las perspectivas para este año de la economía argentina en general y de la industria en particular a partir de las medidas que viene tomando el gobierno? Y las perspectivas no son muy buenas. Recesión
ya la estamos viviendo y se va a acentuar en los próximos meses, seguro. La incertidumbre sobre qué pasa después. Si este es el fundamento de poder bajar la inflación y retomar una senda de crecimiento, no. Venimos hace años con una macro inestable y la pregunta es si lo va a poder resolver. Esa es la pregunta de hoy, ¿no? Si va a poder resolver la macro. Después todo lo del resto es en gran medida secundario, ¿no? La gran pregunta es si va a poder resolver la macro. Ahora, en ese sentido, cuando estamos, porque el gobierno celebró, decíamos en la primera parte del programa, y lo dijo así, es para festejar un superávit en enero, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista financiero. El costo social, por otro lado, parecería que esa reducción del déficit o ese incluso superávit se basó simplemente en una inflación brutal y que no aumentaron los ingresos, jubilaciones, etcétera, que paga el Estado. ¿Esa es una vía sostenible? No, ese es el problema. O sea, esto es un mes, pisás los pagos, pegás fomentás un salto inflacionario mayor del que podría haber sido de otra manera, te ayuda a licuar salarios, gasto público, y no es obvio que lo podás mantener en el tiempo. Te sirve un mes, te sirve 2 meses, te sirve 3 meses, incluso algo tan básico como la fórmula jubilatoria, que sabemos que no está resuelto a futuro. Y entonces esa es la gran duda. El ajuste que hace falta es fuerte, o sea, no hay solución, no hay mundo feliz. Ahora, si sobre llovido, mojado, va a ser mucho más costoso. Entonces seguro vas a tener que hacer un ajuste, no hay salida. Juan Pablo, sí, yo te quería preguntar, porque vos en varias de las entrevistas que te han hecho últimamente decís, no hay un plan de estabilización. ¿Podrías explicar a la audiencia? Porque yo misma digo, pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esto de reducir el déficit fiscal, ¿hay un plan? ¿Qué es lo que vos ves en ese punto? Es una buena pregunta, y quizás la afirmación "no hay un plan de estabilización" tiene un componente engañoso. Los economistas llamamos un plan de estabilización muchas veces a justamente un conjunto de medidas coordinadas para bajar la inflación fuertemente, en un contexto de alta inflación, sin mucho costo. Digamos, es justamente la coordinación de un montón de medidas que hace, porque bajar la inflación puede ser costoso. Porque ¿qué pasa? Hay mucha gente subiendo precios descoordinadamente. Y entonces cuando no haces un esfuerzo para que, si todos coordinan en no subir tanto, estamos todos bien. Porque al final es todo nominal, ¿no? Subo hoy, mañana me sube mi insumo, pasado me sube mi competidor, y estamos todo el tiempo reajustando y no estando cómodos en el precio que pusimos. Cuando haces medidas para coordinar que todos dejen de subir, como fue el plan austral, la convertibilidad de alguna forma fue eso también, y además coordinar con suba de salarios, ¿no? Precios, salarios, ciertos ajustes contractuales. En el austral tuviste el desagio, que era una forma de deshacer contratos con indexación. Entonces, toda esa coordinación lo solemos llamar plan de estabilización. Eso es lo que no hay. Ahora, sí hay algo. O sea, la fuente de la inflación, claramente en todos estos años, o gran parte de estos años, fue el déficit fiscal que tuviste que emitir para financiarlo. Y eso, tarde o temprano, trae inflación. Entonces no hay vuelta con eso. Con un déficit como el que teníamos, sin capacidad de financiamiento, vas a tener que emitir y eso va a tener inflación. Entonces se están dando pasos para que te mejoras. Si hoy me das la economía, hoy prefiero agarrarla hoy que hace 2 meses. En términos de pensar en una salida a esta problemática macro. ¿Por qué? Bueno, porque tenías un problema de reservas que estaban en menos 15.000, hoy están en menos 5.000. Tenías un problema de los pasivos remunerados del Banco Central, que era esta deuda del Banco Central, que ¿cuál era el problema? Te obligaba, es tan grande, y los intereses nominales tan altos, que te obligaban a emitir, o a la necesidad de poder colocar más deuda, como era la bola esta, ¿no? Que para los intereses, en vez de pagarlos, emitías más deuda. Y eso, en gran parte, no es que se arregló, pero eso está más contenido.
de alguna forma, porque se licuó una parte importante. Ahora, en paralelo, en el mismo tiempo, o nosotros decíamos en la primera mitad del programa, la pobreza subió del 49 al 57, ¿no? Es decir, porque cuando vos hablás de eso, que hablaste bien de experiencias nacionales como el Plan Austral, la convertibilidad, también podés hablar de experiencias como Israel, como Portugal. Hay muchas experiencias internacionales de planes exitosos de reducción de la inflación. Acá no parecería que por ahora estemos apuntando en una dirección donde haya, como vos decís, algún consenso, algún tipo de acuerdo. Claro, el plan de estabilización, un buen plan de estabilización te permite bajar la inflación sin tanto costo. Eso cuando tu único problema es la inflación, pero cuando tenés el déficit fiscal como fuente, entonces eso lo tenés que arreglar igual. Y eso es costoso, pase lo que pase es costoso. Eso no hay vuelta. Ahora, perdón, quiero terminar la frase con ¿podés hacerlo más costoso de lo que debería ser? No, solo esto. Dale. No, solo terminar con esta idea. Cuando digo costoso tiene que ser. Ahora, si a eso le sumas un costo innecesario por hacerlo mal o por elegir ciertas opciones, bueno, lo llevas a un costo que no era necesario ese nivel de costo. Eso solamente, perdón. Mercedes, dale. No, yo quería en realidad preguntarle a Juan Pablo un tema que es su especialidad, porque solo estamos viendo en todos lados esta cuestión de la inflación y el déficit fiscal, pero no estamos teniendo información, por lo menos en los medios masivos, respecto de esta idea de que tenemos una oportunidad fuerte en este momento con el comercio internacional argentino, con el tema del clima, que no va a haber sequía, con el gasoducto, con las exportaciones de litio, etcétera. Y hay mucha gente que es optimista, pero esto sería como una vertical que no es que sola resuelve algo, pero ¿cuál es tu pronóstico en este sentido? Y mira, yo te lo hago fácil. Vos tenés exportaciones menos importaciones y después tenés los pagos de deuda, que es salida de dólares. Y si permitís remesas de utilidades, se van dólares por utilidades. Si hay inversión extranjera, vienen dólares. Todo eso te da una suma de dólares que entran y salen. Venís con problemas de los últimos años de que sale más de lo que entra y por eso ese fuerte taponamiento de la salida que la restricción a las importaciones. Eso que viene siendo un problema en los últimos meses, hubo incluso a los importadores que importaron, le dijeron ahora no podés pagar, que se quedaron debiéndole a los importadores. O sea, un nivel de estrés fuertísimo. Entonces ahora tenés que hacer la cuenta. Las exportaciones no reaccionan rápido. Vos tenés oportunidades en muchas cosas, se dice que lindo, pero en el próximo año pueden subir un poco. Una explotación de minera no se desarrolla en un año. Entonces hasta que vengan, exploten, se desarrolle, pasa tiempo. En un año puede subir un poquito. Entonces en esa cuenta que haces, la variable de ajuste son las importaciones. Las importaciones que están atadas al consumo. Entonces al final de cuentas es un poco, de alguna forma, es ese balance externo el que te dice cuánto puede ser el nivel de gasto de la población. No le podés escapar mucho a eso. Entonces, por más que después podés ver cómo distribuir ese gasto. Entonces ahí puede estar mucho el secreto de cómo manejarlo bien. O sea, hoy no estás cobrando un impuesto. A ver, también vinculándolo con alguna de las notas que has dado últimamente, que tenemos cantidad de cosas para crecer. Tenemos petróleo, gas, vaca muerta, minería, pero necesitamos estabilidad económica, necesitamos reglas claras, necesitamos quizá o seguramente alianzas público-privadas. Esos son instituciones. ¿Cuál es tu visión sobre la institucionalidad argentina para resolver estos temas? La institucionalidad argentina es bastante mala y creo que la principal fuente es la inestabilidad macroeconómica. Eso más allá de nuestra idiosincrasia, de nuestro grado de apego a la democracia y a las instituciones, creo que la principal amenaza hoy, en lo concreto, los contratos se rompen y principalmente por problemas de estabilidad macroeconómica. Entonces volvemos a lo mismo, ese es el problema principal. Después, una vez que si tuvieras eso resuelto,
Bueno, después hay otras cosas de apego a las reglas, hay una idiosincrasia, pero gran parte también incluso de nuestra idiosincrasia yo creo que tiene que ver con la inestabilidad macroeconómica, porque, a ver, esto es una apreciación personal, pero en Argentina es muy común, por ejemplo, yo les digo a mis alumnos, ¿no? Esto se me complicó. No sé, yo viví en Estados Unidos 10 años, no existe eso de se me complicó. O sea, es que dije, acordé algo con vos y ahora te cagué. ¿Cómo se Juan me complicó? Carlos, perdón. Sí. La inestabilidad económica es la causa o es aquello que supimos conseguir. No, es un buen punto. Termina un círculo vicioso, ¿no? Porque también la falta de estabilidad afecta a la macro. Es como vos decías, la falta de estabilidad hace que no vengan las inversiones, ¿no? La falta de previsibilidad en las reglas de juego hace que no vengan inversiones y después eso afecta también la posibilidad de que obtengas la estabilidad macroeconómica. Pero digo, una vez que tenés el círculo vicioso andando, ¿cómo se desanda? ¿Qué es lo más fácil? Yo creo que la previsibilidad al apego a las reglas de juego terminan siendo consecuencia. Lo más fácil es conseguir la estabilidad macroeconómica. Lo más fácil, quizás está mal. Yo como economista tiendo a pensar que hay instrumentos que podrías usar que te dan estabilidad macroeconómica. Es cierto que vos del otro lado me vas a decir a qué costo, y ese costo es sostenible, y yo te voy a responder, se puede hacer mejor, pero ese se puede hacer mejor no termina de ser, o sea, también es un voluntarismo, tenés un congreso, tenés gobernadores, tenés intereses, y puede ser visto desde cierta óptica, eso también es endógeno y es difícil de conseguir, y entonces la pregunta es un círculo vicioso que no sé cómo se resuelve primero, pero en mi opinión no es imposible lograr la estabilidad macroeconómica. Otros países la han logrado, otros países que no son tan distintos a nosotros. Es una cuestión de convencerse de que eso es lo que hay que conseguirlo. Yo, por ejemplo, también en alguna entrevista destaqué un poco, yo lo que creo que es un error del progresismo y de la izquierda o del centro izquierda, no apropiarse de la bandera del equilibrio fiscal. Empiezan con fantasías de que no importa el déficit fiscal, que la emisión no causa inflación. Sí. Todas cosas ridículas, ridículas, para mí desde todo punto de vista ridículas. O sea, es verdad que en ciertos contextos no siempre que emitas va a haber inflación, es verdad. Es verdad que podés tener déficit fiscal y no tener inflación. En el contexto argentino, con la continuidad de déficit fiscal que tenemos, con la imposibilidad de acceder a los mercados de crédito, si tenés déficit fiscal, tenés emisión que genera inflación, y la inflación que tuvimos, 90% es por el déficit fiscal. Entonces tenés que decir cómo lo resuelvo, y tenés que apropiarte de ese desafío y de tener una propuesta al respecto. Hoy, no sé, una bandera podría ser, si no es de Milei, del peronismo, del progresismo, de los gobernadores, del radicalismo, cualquiera podría tomar una postura distinta y decir: impuesto a las ganancias tiene que haber acá. ¿Cómo puede ser que los comedores no tienen comida, que afecta al 40% más de ingresos más bajos de la población, y al decil más alto, o a los 2 deciles más altos, que son los que pagan ganancias de ingresos de más de 1 millón, un millón y pico de pesos, no les querés cobrar impuesto a las ganancias? En términos distributivos es una locura. Tal cual. Terrible. No, te quería preguntar, por lo general, los antecedentes que tenemos es, por un lado, la política y el presidente, por otro lado, la economía y los especialistas. Acá tenemos a un presidente economista. ¿Cómo sentís que debería fluir esto? ¿Sería un aporte a la solución? ¿Debe ir todo mucho más rápido? Igualmente, el presidente debería ser más político. ¿Cómo lo estás viendo? Es difícil de decir. El ser economista ayuda a que él tenga tan presente la importancia de reducir el déficit fiscal. Eso estoy de acuerdo. Y eso creo que lo está ayudando, esa convicción de que eso lo tiene que hacer. Y un poco desde afuera, al leerse eso, es posible que ayude a que quizás se logre la estabilidad, porque todo este costo, si se logra la estabilidad, me vas a decir, ¿pero a qué costo? Pero yo te voy a responder, bueno, habrá sido costo, pero la conseguiste. El problema es que ni siquiera es obvio que con todo este costo logres la estabilidad. Entonces es peor el problema.
Si vos me firmás hoy, me decís, a este costo te logramos la estabilidad, yo te firmo. Porque costos así ya tuviste muchas veces, y si decís esta es la última y a partir de acá empiezo a crecer, te lo firmo ya. Pero ni es obvio, porque está implementado de una forma que no sabemos si es sostenible, todo está atado con alambre. Juan Carlos, hay un tema sobre el que vos no solo escribiste, sino investigaste, trabajaste, que es el tema del régimen especial de Tierra del Fuego, ¿no? Y justamente cuando hablamos de cómo repartir las cargas, según tu trabajo, Tierra del Fuego le genera, vos me corregirás, alrededor de $1.000 millones por año de costo al Estado Nacional. Es una cifra muy significativa. El presidente, antes de asumir en campaña, descalificaba el régimen de Tierra del Fuego y decía que había que terminar con él. ¿Por qué no le explicás un poco a la audiencia, en términos lo más comprensibles para legos como nosotros que sea posible, cuál es el problema de Tierra del Fuego y cómo podría solucionarse sin destruir la provincia de Tierra del Fuego, digamos? Claro. ¿no? Que es el argumento que se suele usar. Y yo agregaría, ¿por qué crees que el presidente cambió de opinión? Esa es la más difícil. Esa no la hice porque supe que no la podía contestar, Marta, pero tenés razón. Mirá, te lo voy al caso más simple, que es el de los celulares, que es gran parte. Tierra del Fuego son básicamente 3 productos. Hay un montón más, pero el grosso del dinero son 3 productos: celulares, televisores y aires acondicionadores de aire, ¿no? Te doy el caso del celular, que es el más ofensivo y paradigmático. Un celular desarmado entra a 100. Entra a 100 desarmado. Si lo quisieras importar armado, valdría 100 también. O sea, ¿Cómo? A ver, no entendí. Sí. Así de guarango, ¿eh? Así de guarango. Es decir, lo que agrega Tierra del Fuego vendría a ser 0. 0. En términos de valor internacional es 0. Entonces, pero ahora, si vos al importado paga IVA, paga un IVA de 21, tasa estadística de 3, arancel de 16, lo que tendría que valer 100 vale 140 importado. Entonces el de Tierra del Fuego puede, con eso desarmado, hacer cosas, lo ensambla, le pone un no sé qué, y lo que era 100 lo puede vender a 140, para darte una idea básica, ¿no? El costo de Tierra del Fuego, ¿qué es? Que ese celular que podría venir importado y pagar esos 40, el Estado no los cobra. Entra sin pagar, se arma en Tierra del Fuego y se trae acá. Otros productos tienen un poco más de agregación de valor. Los televisores y los aires tienen un poco más que el celular. El celular es gran parte del costo, ¿no? Entonces, para el caso, da lo mismo que tengas lo que hacen hoy para el celular, o que traigas el celular terminado y pongas a los empleados a dar una ronda y bailar alrededor del celular terminado. Es lo mismo. En términos reales de creación de valor, es exactamente lo mismo. Vos me dirás, tecnológicamente tenemos algo acá, aprendemos unas tecnologías nuevas, y muy poco. Es verdad que la actividad electrónica, lo que se hace en Tierra del Fuego no se hace en el resto del país, así a esa escala. Lo más interesante que hacen en el Tierra del Fuego, que son las placas electrónicas, no para el celular, pero para otros productos, que es, ¿viste donde están los chips? Eso las ensamblan en Tierra del Fuego, ellos dicen las fabrican, es como armar esa placa con los chips arriba, que es el cerebro de los productos electrónicos. Eso tiene un poco más de sofisticación, son unas máquinas, pero no es nada que no sé, en otras partes del país se hacen no a escala industrial, digamos, pero se hacen en universidades, se hacen. Entonces vos decís, generar este conocimiento, ¿vale $1.000 millones? $1.000 millones es el presupuesto del CONICET. ¿Vale $1.000 millones? Es una buena comparación, ¿no? Es decir, lo que le estamos dando a la industria de Tierra del Fuego por no generar prácticamente valor agregado es lo mismo que cuesta el CONICET por año. Sí. Vos, y después decís, trabajan 10.000 personas en Tierra del Fuego, bajo el subrégimen de Tierra del Fuego. Vos decís, bueno, la gente que trabaja, y sí, hay 10.000 personas trabajando. El costo fiscal es $100.000 por persona por año. O sea, cada persona cuesta $100.000 por año. Vos podrías, poniendo parte de esa plata que te ahorrás en desarrollar otras actividades, podrías absorber esa cantidad de gente,
podrías crear una red de protección social para los que queden desempleados, pero eso requiere acuerdos, requiere compromisos a largo plazo. Es un poco también lo que sería un manejo razonable de esta circunstancia hoy. No tenés impuesto a las ganancias, porque esta misma incapacidad de tener un acuerdo, de todos sabemos que eso es lo que hay que hacer, eso es lo que queremos, y sin embargo todos se pelean por ver quién es el que paga el costo político, y no se pone porque nadie quiere pagar el costo político de reinstaurarlo. Una locura. Tal cual. Quizás, yo no sé en la cabeza de Milei si en el fondo él piensa que ese impuesto mejor que no esté, porque quizás en el espíritu libertario no es bueno ese impuesto, no lo sé qué es lo que piensa adentro él. Ahí estás hablando de ganancias. Ganancias. Pero no estás hablando de por qué, porque lo que... la pregunta es ¿por qué no lo saca? ¿Por qué no hay ninguna propuesta para suprimir este régimen? Claro. Que además yo le quiero recordar a la audiencia, porque son hechos, no opiniones, la postergación de estos beneficios extraordinarios que Juan Carlos también nos explicaba, estos $1.000 millones por año, la hizo un ministro que estuvo muy poquito tiempo en el gobierno anterior y que casualmente ha vuelto una vez más en este gobierno, que es el entonces ministro Scioli. Durante su brevísima gestión en el gobierno de Alberto Fernández, postergó por 50 años el régimen de Tierra del Fuego. Bueno, en realidad, ¿sabés que el régimen de Tierra del Fuego fue postergado cuando estaba Culfas todavía, en el año 21? Bueno, él lo instrumentó entonces. No. Él lo que... pero no sé si fue Scioli, la parte textil. No, Scioli casi no tuvo intervención. No, bueno, error, mala mía entonces. Pero fíjate que pero es muy... Culfas estaba muy en contra del régimen y quería bajarlo. Claro. Y no pudo, siendo ministro. No pudo. O sea, las fuerzas son muy fuertes, estas fuerzas que abogan por el mantenimiento. ¿Cómo operan? Yo no te puedo decir, me lo imagino, pero no te lo puedo decir. Milei es gracioso porque con Tierra del Fuego se da algo. Es totalmente contra el espíritu de todo lo que él proclama, ¿no? Y naturalmente es lo que me preguntaba Marta, ¿no? Debería sacarlo, es lo que uno pensaría naturalmente, el tongo, la ventaja impositiva. Sin embargo, después en un momento cambia de discurso y lo que dice es, no, pero en realidad el problema no está con Tierra del Fuego, porque lo que tenemos que hacer es no cobrarle impuesto a todo el resto del país. Entonces lo que pasa en Tierra del Fuego es lo que, eso como candidato todavía, es lo que debería pasar con el resto del país. Es una excusa barata porque justamente Tierra del Fuego se mantiene por el diferencial impositivo. O sea, si vos no tuvieras impuestos a nadie, se cae en 2 segundos Tierra del Fuego. Claro. Vos vive de tener ese diferencial impositivo entre lo que se le cobra a la importación o a una actividad, si esa actividad la quisieras hacer en continente, y lo que no pagás estando en Tierra del Fuego. Juan Carlos, vos, tu especialidad es la economía internacional, una de tus especialidades, ¿no? Yo me pregunto, ¿hay algún país desarrollado en el mundo y con buen nivel de vida de su población donde el Estado no juegue un rol significativo? No. Porque aun si sos liberal y poca intervención, los estados incluso intervienen regulando. Esta idea ahora, este mantra desregulador, también es una locura, porque seguramente hay muchas regulaciones, y más después de un gobierno muy intervencionista. Es natural que por ideología, o sea, siempre vos podés regular más, podés regular menos, y hay una zona gris donde no es obvio si es bueno o es malo, ¿no? Pero claramente muchas veces tenés que regular y hay veces que no existe la regulación óptima, pero al menos hacer una y que sea clara, y decirle al sector privado qué se puede y qué no se puede, y que eso sea claro. Pero entonces, bajo este mantra desregulador, entran un montón de cosas, incluso nuevas regulaciones. Por ejemplo, en la ley Ómnibus estaba la adhesión a este acuerdo UPOP 91 de las semillas, ¿no? Y que es más regulación, no es menos regulación. Entonces, los países regulan, en general regulan, los países apoyan. Estados Unidos tiene un programa de apoyos distintos, no solo lo de ahora, siempre tuvo distintas formas de apoyo a la producción, a la formación de capital humano.
Los países hacen cosas, y lo va a hacer Milei también. Ahora dice, habla, sí, pero va a reducir programas, por no seguir habiendo programas. Entonces no puede ser todo a este nivel de dogmatismo, sí o no. Todo tenés que discutir, es bueno, es malo, cómo, cuál es la forma óptima. Perdón, estamos en el momento del programa, siempre pasa lo mismo, en que Mercedes Jones tiene que hacer una pregunta justamente porque no hay tiempo y ella lo sabe. Dale, Mercedes. No, pero yo me quedé con ganas de preguntarle a Juan Carlos el tema de que vos hacés propuestas concretas de cómo en Tierra del Fuego pueden salir de esta aparente trampa y hacer un desarrollo importante. Inclusive, yo no sé si lo dijiste, pero que en algún momento el tema de exportar intangibles, generar una economía del conocimiento, en fin, vos das propuestas, vos hacés propuestas. Sí, una para la audiencia, porque tiene razón Ale que tenemos que terminar el programa. Es que las oportunidades son un montón. Tenés oportunidades en el turismo. El que haya visitado Tierra del Fuego va a haber un nivel de infraestructura turística deficiente para la belleza que es ese lugar. Y ellos mismos tienen planes de inversión en infraestructura. Entonces eso, en el trabajo con Fundar, esa parte yo no estuve tan metido en la parte del desarrollo de nuevos sectores. Pero donde te metes hay un montón de propuestas de formas en que el Estado puede poner plata para desarrollar infraestructura, capital humano en economía del conocimiento, de poner plata en universidades. Está la plata que podés poner, pero quizás lo más importante que me gustaría destacar, hay una energía puesta, está toda la energía del sector privado y del sector público puesto en defender el régimen. Tal cual. En vez de estar puesto en cómo construimos las cosas que tenemos que construir para poder desarrollar los nuevos sectores. Y eso quizás es lo peor de todo. Es una situación donde están a la defensiva, abroquelados en la defensa del régimen, y no desarrollan y no desde la gestión pública ni desde la gestión privada cómo hacer lo que hay que hacer y hacer las inversiones que se necesitan hacer para desarrollar nuevos sectores. Claro. Existiendo un potencial enorme para hacerlo. Existiendo un potencial enorme, sí. Interesantísimo. Juan Carlos Alac, doctor en Economía, investigador principal de CONICET, titular de cátedra en la UBA. La verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros. Esperamos que la audiencia haya entendido un poco más y que no se suicide por ello también, cosa que siempre es muy deseable. Bueno, muchas, ya claro que soy investigador independiente del CONICET. Es una categoría distinta, inferior a la que vos decís. Quiero aclarar para que nadie piense. Encima modesto, demasiado para nosotros. Muchísimas gracias. Nos vamos como siempre gracias a vos, Juan Carlos, gracias. Nos vamos como siempre con Serrat. Nunca tiene la... pucha, qué bárbaro, nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.